Buenos días. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, por estar en tu presencia. Dios mío, queremos escuchar tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña a caminar por tus caminos, Dios mío, y queremos aprender de ti. Queremos que tú nos hables, Señor, que te lleves todo lo que estorba, que te lleves todo lo que distrae, Señor. Que crees un ambiente, Señor, donde tu presencia, donde tu palabra sea la que nos llene. Y por eso queremos salir llenos de aquí, Señor. Por eso aumentanos la fe, Señor. Háblanos, Dios mío. Haz que podamos sentir que estamos cerca de ti, Señor, y que tú nos hablas, Dios mío. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra como lámpara en nuestros pies, como alimento, como medicina. Y Señor, en estos tiempos más que nunca queremos que tú estés cerca de nosotros, Señor. Queremos acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros, Señor. Por eso, háblanos hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. El otro día tuve una circunstancia en mi vida. Bueno, yo creo que todos los días tenemos situaciones y circunstancias que unas son más señaladas que otras. Pero hubo una acción en mi vida, en la cual tuve que pedir perdón. Y pedir perdón a la persona a la cual le había hecho el agravio o la mala acción, ¿no? Y después pedir perdón delante de Dios, o viceversa. Pero sí me sentí mal, amén. Me sentí mal por algo que había hecho y no era correcto. Y bueno, nos damos cuenta de que no somos perfectos, ¿sí? O tú te consideras que eres perfecto, amén. Perfecto en todo lo que hagamos salga bien, en todo lo que hablemos sea lo correcto, en todas las decisiones que tomemos pues sean las correctas. Y nos damos cuenta que, sobre todo en las acciones que hacemos, muchas veces hay muchas que son erróneas. Y qué bueno que nos demos cuenta, ¿sí? Yo creo que es la luz del Señor que nos habla y nos enseña, o nos hace ver en nuestra conciencia de que hay cosas que tenemos que corregir, ¿sí? Amén. Y yo creo que estamos todos los días para ser corregidos y estamos todos los días para aprender. A mí me hablaba el Señor de aprender de Él. Su palabra dice: aprender de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo creo que cuando llegamos a un punto de nuestra vida madura, ¿no? Parece que eso se acabó ahí y que nuestro aprendizaje en la vida o lo que tenemos que conocer ya no necesitamos conocer más, ¿sí o no? Amén. Sobre todo con los jóvenes hay muchas luchas sobre todo en los colegios. Bueno, ¿cuándo voy a acabar? Porque ya no quiero ir más al colegio, ya lo sé todo, ¿no? O cuando uno ya tiene una cierta edad, ¿no? A partir de los 18 años o 20 o acaba, no lo sé, pues como que acaba el aprendizaje en tu vida. Pero tenemos que aprender cada día del Señor, amén. Tenemos que cada día conocer más a Dios, tenemos cada día que dejar que Dios nos hable, nos ministre, nos enseñe, porque el Señor es nuestro Maestro, ¿sí? Ayer leyendo la palabra sobre estos textos, dice la palabra que en la Biblia, cuando enunciaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como Dios, como el Verbo, la mayoría de las veces le llamaban Maestro. Maestro es quien enseña, ¿no? Quien tiene la profesión de educar, de enseñar, pero sobre todo de educar, ¿no? De edificar, de transmitir, de traer cosas nuevas, pero sobre todo es educar, ¿no? Dar conocimiento, para que tengamos más conocimiento de las situaciones en nuestra vida. Y fíjate, ¿no? También dándole vueltas a ello me daba cuenta de que el ignorante piensa que lo sabe todo, ¿no? Y le cuesta más aprender, puesto que no se deja enseñar. Y nos volvemos en estos tiempos donde parece ser que lo conocemos todo y lo sabemos todo, quizás todo de letra o de lectura, pero no de conocimiento, de sabiduría de Dios, para que en el día malo o en el día de la prueba pues sepamos cómo actuar. Pues vivimos en unos tiempos, yo creo que es un tiempo de engaño, donde más que aprender cada día más, yo creo que cada día más nos volvemos más, ¿cómo puedo decir? Más necios, ¿no? A lo que es conocer los tiempos y saber cuál es la voluntad o lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás aprendiendo
A medida que estás viniendo a esta iglesia, estás recibiendo, estás avanzando en tu vida, conociendo más el plan de Dios en tu vida o las circunstancias de tu vida. Pues esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, ¿no? Para enseñarnos y poder aprender, ¿sí? Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 1, nos habla, varios versículos que quiero compartir sobre ello. Y cuando yo tuve esa situación en la cual tuve que pedir perdón a una persona, quizás por un impulso de nervios, por una palabra mal dicha o no la correcta, me sentí mal. Y después de sentirme mal, el Señor habló a mi vida, ¿no? Y el Señor nunca habla a nuestra vida para condenarnos. A lo mejor sí para disciplinarnos, para corregirnos, porque la palabra es útil para ello, no solamente para enseñar. Y la enseñanza es corrección, y la corrección a veces viene en forma de disciplina y de exhortación, porque a veces no nos damos cuenta y tropezamos más de una vez en la misma piedra, y el Señor viene a llamarnos en exhortación. Pero el Señor me habló y me dijo, pues borrón y cuenta nueva, como aquel que dice, hay que aprender. Para la próxima, pues tienes que actuar como yo quisiera que tú actuaras, como yo actuaría en el lugar. Amén. Y cuando tienes a Dios en tu vida, pues te das cuenta de que Dios es amor, ¿no? Y es el buen maestro, el que enseña, el que corrige, para que no suceda más. Y la próxima vez que suceda, ya sé cómo actuar, para no avergonzarme. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Has venido de Dios como maestro, ¿no? Y nos damos cuenta creo que viene en Efesios 4, ¿no? La repartición de dones, donde Jesús era el verbo, Él era Dios, Él tenía todo, Él no tenía falta de nada. El Señor derrama sobre nosotros a veces talentos, los talentos naturales que tenemos y que nos sirven, pues a veces, para ponerlos al servicio de Dios, también pues para poder vivir en esta vida, ¿no? Talentos profesionales, pero también tenemos los dones espirituales, ¿no? Como puede ser evangelista, o puede ser maestro, o puede ser profeta, como puede ser pastor, ¿no? Y cómo aquí le enfoca como pastor. Le dice la palabra que de Dios como maestro, ¿no? Porque Jesús vino a traer doctrina. El Evangelio es una doctrina, es una enseñanza. El Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas noticias que Jesús vino a traernos, ¿no? Y a los que estaban perdidos. Y yo creo que cuando venimos cuando viene el Señor a nuestra vida, viene a limpiarnos los ojos, ¿no? A limpiarnos los oídos, a que podamos ver y poder escuchar y entender y conocer las cosas. Amén. Y Dios es como maestro. Yo me acuerdo antiguamente de los maestros y también los maestros, ¿no? Y el maestro era alguien muy importante en aquellos tiempos. Se le daba una relevancia, quizás en estos tiempos no. ¿Por qué? Porque vivimos en estos tiempos como los tiempos de que, haz como tú veas, que nadie te enseña lo que debes de hacer. Vive en la libertad de este mundo, que haz como tú veas y actúa como tú debes de actuar. Pero no debe ser así. El Señor nos enseña a cómo actuar para que nos vaya bien. Si tú te pones a estudiar la palabra de Dios y te pones a buscarla en la palabra de Dios es un manual de consejos, es un manual de sabiduría, de educación, para que seas cómo actuar en la vida. Para que no solamente escuches y hoy estés aquí y leas la palabra, pero después no te sirva como dice la palabra en el Salmo 119, ¿no? Como lámpara en tus pies, para saber caminar por ello. No solamente para caer en el agujero o tropezar o no volver a tropezar, sino para poder actuar como se debe de actuar para tener bendición en tu vida, ¿sí? Amén. Y Jesús cuando vino, pues escogió, como hemos leído tantas veces, a sus discípulos, ¿no? Y Jesús convivió con ellos y Jesús les enseñaba. Y les enseñaba cosas nuevas cada día. Qué bueno que cada día aprendamos cosas nuevas. Eso significa de que hay gozo, hay ánimo en tu vida, de que eres un odre nuevo, como aquel que dice la palabra de Dios, que retiene el vino de Cristo y que ese vino le hace pues comprender, entender, satisfacer, dar ánimo, dar gozo. ¿Tú te imaginas el que parece que lo sabe todo en la vida? Sí. Como que cada vida es igual.
Ayer estaba yo hablando con mi esposa, no sé lo que estábamos viendo, y veíamos una profesión de un hombre, no sé dónde era, donde era una rutina cada día hacer lo mismo. Y decíamos, ¡jo! Qué triste, ¿no? Qué apático es hacer siempre lo mismo. Y decíamos, jolín, pues nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Prácticamente casi siempre, aunque digas servimos, pero tenemos unos ministerios, unos talentos naturales que hacemos. Pero lo bueno es que Dios está en nuestra vida. Y cada día dice el Señor que sus misericordias son nuevas. Y cada día el Señor nos enseña cosas nuevas. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está el Maestro para enseñar. Ahí está el Maestro para hablarnos, para darnos palabra cada día. Qué bueno es tener el entusiasmo, como dice la palabra en Apocalipsis, del primer amor, de no perder el primer amor, ¿no? de amar las primeras obras. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor y conocí la palabra de Dios, la Biblia, siempre me habían hablado de la Biblia. Y la Biblia para mí, pues era algo que estaba ahí, aunque no lo utilizaba. Pero cuando el Espíritu Santo me reveló lo que era la palabra de Dios, yo me alimentaba cada día de la palabra. Yo aprendía cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un buen maestro que era el Señor. Amén. No nos volvamos apáticos pensando de que ya no debemos de aprender más, de que ya lo sabemos todo. Porque este mundo, por H o por B, nos hace, cegarnos, ¿no? De que ya no necesitamos más. A mí me llama la atención de que quizás esta situación suele suceder con las personas mayores, ¿no? De edad. Pero en esta generación también lo veo con los jóvenes. Jóvenes que no quieren aprender, que no quieren escuchar, que no quieren recibir, que lo saben todo. Que cuando les quieres hablar, ya te contestan como diciendo, no, si yo ya sé, tú no sabes nada. Yo te quiero enseñar palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza, o la sabiduría de Dios empieza por el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. El temor del respeto, el temor de saber que Él es más grande, que Él sabe, que la palabra de Él es vida, que es buena, que la palabra de Dios es útil. Y a veces no utilizamos a Dios como en esa importancia, ¿no? De decir, es que Dios es vivo, es real y su palabra es viva. Es que su palabra me puede salvar la vida. No solamente un error que yo pude tener, pero en ese error puede costarme la vida si no tengo la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y el conocimiento es extenso, es excelso, de tal manera de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero que cada día avancemos un poco más en conocer más a Dios, en conocer más los tiempos, en conocer más los planes. Amén. Y me llamaba la atención, no como un rabí, ¿no? Me llamaba, has venido de Dios como maestro, tú vienes a enseñarme, tú vienes a hablarme. Hay una palabra que dice que el discípulo no superará al maestro. El discípulo se sujeta al maestro sabiendo que de él viene sabiduría, de él viene palabra. ¿Y a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Qué bueno es estar agarrados a Dios como al Padre y como también al que nos puede dar la enseñanza, el conocimiento. O como he dicho al principio, hay tantas incógnitas en nuestra vida, hay tantas dudas, y también cuando nos hacemos mayores hay tantas direcciones para escoger, y solamente con escuchar la voz de Dios podemos coger la mejor dirección, ¿sí? Yo decía que aprender es instruir, es educarse, es edificarse. Y vemos falta de educación en estos tiempos, ¿sí? Falta de respeto, sobre todo a lo que puede ser la presencia del maestro. Ayer yo me enfadaba con una situación y le decía a esta persona, si tú no te sujetas a tus autoridades, a tus mayores, te vas a sujetar a Dios, que no lo ves. Y a veces la iglesia se agarra mucho a eso, ¿no? Y no nos damos cuenta de, como dice la palabra, si no amas a tu hermano, vas a amar a Dios. Si no te sujetas a tu autoridad, si no escuchas la palabra del mayor, vas a escuchar la voz de Dios. Y a veces falta esa edificación, ¿no? En las vidas. Estaba antes orando ahí y meditando en la palabra y decía, Señor, gracias por haber tocado mi vida. Pero realmente tu vida, mi vida fue el que yo te recibiera, el que entraras en mí, y a partir de ahí ha empezado un trabajo en mi vida. Como dice la palabra, aquel que comenzó el trabajo en ti lo acabará. No solamente, y yo siempre digo el mensaje de mejor es el final del negocio que el principio.
Y a veces nos conformamos con habernos bautizado en aguas, con haber empezado a ir a la iglesia, pero no seguimos dando esos pasos. No pasos de fe, aunque todo proviene de fe, pero esos pasos de fe, pero también esos pasos de avanzar, de profundizar en el Señor, de buscar en la palabra, de dejar que Dios nos hable. Los devocionales de la mañana, que es no solamente el yo expresarme, sino que Dios se exprese en mi vida y que me hable y me dé los toques de atención de lo que va a venir, para yo poder estar avisado, porque Dios siempre avisa a su pueblo. Dios siempre instruye a su pueblo, siempre hablará. Cuidado, o no gires aquí, o ve allí, o ten cuidado donde vas a ir, o siempre llamando la atención para no poder caer ni poder tropezar. Amén.